Apareció, pero se hizo millonario vendiendo sus libros. A mí me parece que es el mismo efecto, el mismo mercado de ese libro, de ese muchacho. No, yo no niego que él no sea un ratoncito de la biblioteca, lee, o sea, es un doctor de Harvard, debe tener 43, 45 años, eh, pero como yo no soy muy amante del bestseller, no me gustan los recetarios, ahí descubro pues que es Sí. la misma estructura, el mismo estilo que provoca. El libro salió hace 4 años, en 2014. Ataca muy duro contra. Yo no soy izquierda ni derecha, ni me interesa, pero ya hay una tendencia. ¿Cómo se dice eso? Que uno va descubriendo entre líneas. La lectura, son 3 tomos casi, entonces, pero cada tomo tiene como 500 páginas. Uh, Entonces por ejemplo, el primer libro, el último 50 páginas me aburrió, la verdad, o sea, Muy ataca denso, ¿no? duro, ataca duro a los chinos. Fíjate que hay una palabra en griego que lo utilizan mucho los teólogos, se llama exégesis. Esa palabra, Exégesis. exacto, es una palabra en griego, lo utilizan mucho los que son traductores del griego. Tú recuerdas muy bien que toda la tradición occidental es judeocristiana. Entonces, la Ajá. palabra exégesis viene del griego, que es precisamente interpretar la palabra, que de ahí viene la palabra filología. La palabra filología, actualmente hay una carrera, inclusive hasta doctorados en filología clásica, que es el estudio de la palabra, ¿no? Del párrafo, de lo que está ahí. Entonces, no es fácil la exégesis porque hay personas, inclusive mi esposa hace eso, subraya sus libros, porque Yo a también. veces se Yo va. siento, maestro, que tiene que tener buenas lecturas. Sí, sí, Tiene que sí, tener sí. una biblioteca en tu cabeza para poder descubrir cositas, porque yo me quedé con un amigo que íbamos a conversar. Yo le digo, amigo, no lea ese libro, mejor léate a Fernando Sabater, que él hace, el libro hace 20, 35 años está educando a la gente sobre la filosofía. Sí, Entonces yo siento que, por ejemplo, él dice en una de las líneas, es mejor que China quede tranquilo ante no esté, o sea, 2014, él lo dice, y la guerra empezó hace 2 años, o sea, obvio, yo descubro, yo solo, pues estoy hablando solo, sí. ese muchacho es igualito, o sea, muy recetario, no te hace pensar, te pone ya todo, el mundo va a ser así, el hombre va a ser así, no me maravilla, la verdad, no me arrepiento de haber comprado el libro como amante de literatura, pero no recomendaría a nadie que se matara para leer, pero para eso habría que leer, ¿no? Sí, Entonces, ganando eso, ya escribí pensando en eso y puse una palabra en escritura global. Entonces ahí descubro si a él está vendiendo millones, la gente está así, ¿por qué Fernando Sabater, que está tocando el mismo tema hace 25 años, por qué Fernando Sabater no es bestseller, no es un hombre que, wow, y este ha sido pelado, pero yo digo, no, 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 ya me defraudó un poco. Y yo digo, si es así, entonces quiere decir que la educación ahorita se encuentra a nivel global, sea escuelas particulares, sea públicas. Como sí, dice Iván Lili, la única manera que yo veo que nosotros para poder remediar, tampoco vamos a decir que vamos a resolver, no se trata de eso, se trata de mantener el equilibrio, ¿no? Una dosis, a veces es interesante tener las dos partes, es hogar, pero para el hogar, hoy me invitaron los muchachos, como ya ves que soy famoso y rico millonario maestro, ah, pues sí, sí, ya ves que manejan puros dólares. unos jóvenes, me invitó a hablar con un conversatorio Oh, sobre excelente. plataforma, sobre el arte, cultura. Entonces me quedé pensando, por ejemplo, para terminar mi bienvenida, maestro, Sí, 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 nuestro sí, gran filósofo, sí. Nele Cantuler, el hombre que eh, guió la revolución cuna. Estamos en mes de febrero, mes de la revolución. Uh, Hace 96 años tenemos creo que único, desde hace 96, Comarca Cunayala existe gracias a esa revolución que ha sí, sido respetado en el mundo y también eso nos ha dado mucha fortaleza como cultura cuna. Él dejó dicho a nosotros que ayer caso estaba pensando qué iba a decir a los jóvenes. Una de las frases, él dijo, jóvenes, yo me muero,
me voy sin terminar de hacer el techo de la cocina. Ustedes se encargarán poco a poco a terminar. Ok, voy. Ayer estaba pensando, no sé qué, yo digo, y así me salió un brillito. Aparte, me imagino influenciado también las lecturas de últimos 6, 8 libros de filosofía que no había tenido la de verdad fortuna de leer. Y el último libro que usted nos envió, me parece que es como que usted lo calculó muy bien las clases. Yo no soy nadie para felicitar, mis disculpas, No, no te pero vi preocupes, que Apio. todo está como calculado hasta explotarse con ese famoso inglés, cuestionando, me parece genial. Y entonces yo digo, wow, ¿qué es cocina para nosotros? La cocina no, para el pueblo cuna no es como occidental. Se cocina y para comer tienes que ir al comedor, a la sala. La Sí, cocina para nosotros es dónde se hace comida, dónde se cocinan las medicinas, dónde se reúnen los abuelitos para contar cuentos en la tarde, una sala familiar donde todo el mundo se reúne para conversar en la tarde. O sea, no solamente es simple cocina que uno entiende a manera occidental, sino es un lugar tan sagrado que ocurren muchas cosas, una vitalidad. Entonces, wow, entonces cuando él dijo que nos dejaba de construir, él se iba sin, aparte, él siendo un genio, la lógica me dice a mí que tiene que haber construido una casa. ¿Cómo va a dejar una casa sin techo por la parte de la cocina? Entonces me quedé, he estado razonando, digo, wow, acabo de descubrir cositas interesantes. Eso, maestro. agradezco, Sapi, tus comentarios y de eso se trata el doctorado que están estudiando ustedes, de aportar a la cultura, ¿no? De escribir, por ejemplo, ahora que te van a invitar estos jóvenes, dar tu punto de vista, tus configuraciones. En efecto, el tema de la educación siempre será un tema público, porque el tema público a todos nos conviene la educación. Por ejemplo, el tema de la guerra que tú comentabas, siempre, el tema de la guerra empieza por un tema privado, entre dos dirigentes y los que van a la guerra no son ellos, sino van los militares, la gente inocente muere. Fíjate que hay un judío, ahorita, como tú sabes, el tema del mundo judaico es un tema de la diáspora. La palabra diáspora significa en griego dispersión. Ahorita ya no es la tierra prometida Palestina, ahorita están en todas partes. Estoy seguro que ahí en tu país hay judíos, están en todas partes. Bueno, hay un profesor, lamentablemente se suicidó, se llamó Walter Benjamin, huye de las tropas alemanas de 1937, eh, empieza ya todo pues el conflicto entre alemanes y judíos. A Estados Unidos llega el propio Eric Fromm, que viene de ese grupo de la Universidad de Frankfurt, Theodor Adorno, Max Horkheimer, y en eso estaba Walter Benjamin, era el judío. Él tiene un libro que se llama Tesis sobre la historia y habla precisamente de esos grandes representantes en el momento también de representar la historia y habla un tema también importante que él le dice las historias derrotadas, así le llama él, las historias derrotadas, Walter Benjamin. ¿Qué pasa con esas historias, Api, que no están escritas, que no Mm, están expuestas? ¿Qué tema sería? El tema de América Latina. Es un tema todavía, una historia que hay que recuperar, hay que exponer, hay que trabajar, sobre todo hay que aprenderla, porque ahí está. Ven los jóvenes, hay una culturación difícil, se adopta otro tipo de cultura. Fíjate, hoy vamos a ver ya la última escuela del pensamiento, el constructivismo, que ahorita vamos a ver a Vygotsky, un ruso psicólogo, donde él habla sobre el aspecto cultural, pero no solamente la cultura de ir, por ejemplo, a una polis, a una plaza pública, al mercado, sino la cultura es dónde estamos, quiénes somos, qué somos, mestizos, anglosajones, qué somos. Entonces, esa es la perspectiva, Sapi. Les doy la cordial bienvenida nuevamente. Gracias por esta introducción general. Te pido por favor que me envíes tus escritos, con gusto lo voy a revisar. Por ahí ya tengo pendiente algunos textos tuyos que lo voy a ir leyendo, pero eso es importante. Y también los exhorto para que pues vayan terminando su tesis. No sé cómo van con su tesis, lo van a hacer o es un tema también utópico como Tomás Moro. ¿Qué va a pasar? mm.
Están buscando qué pasó, maestro. Sí, es que fíjate que Sapi igual y Guanil no saben espantar, pero soy alérgico al frío y ya mi esposa me dijo, traigo una frialdad, versión Frankenstein, brutal, fuertísimo. Entonces tengo que, pues, cuidarme, está duro, está duro. Deje tomar aquí mi soma, como dice el Huxley, mi soma. Ah, bueno. Vamos a Sí, usar máscara, pues. pues sí, joven Sapi. Y por cierto, ¿cómo van con su tesina? ¿Ya trabajaron? Por ahí vi que me enviaste tu cecina, también me falta revisarla, pero es un bosquejo general, ¿no, Sapi? Así es, así es. Son las primeras ideas que yo tenía. Estoy haciendo aparte, Sí, escribiendo ya, desarrollando ideas y anotando bibliografías, ideas. Sí, estoy en eso, estoy desarrollando muy bien. sí, ¿Ya? Y se abren muchas cosas, yo tengo que como que no emocionarme mucho, concentrarme en lo que yo quiero decir, ¿no? Ya, porque la verdad me está saliendo muchas ideas, no tantas ideas, sino como proyectos sobre la educación, ¿no? Educación cuna, no solamente, pienso casi todos los días, mientras leo, por ejemplo, yo siento que y comparto siempre con Ivandili que me aguanta los 26 horas, es una eh, mujer estoica, tu esposa, Sapi, es muy estoica. entonces como que yo veo que grandes filósofos que hemos tenido la fortuna de leer Rousseau, no sé, ahorita hay una idea de paralelismo con la cultura cuna. Se dice, wow, nuestra cultura piensa que debe ser así. Ayer casualmente estaba pensando, porque ya ves que estoy pensando en temas, leí del que el Robinson que decía, por ejemplo, me surge la idea de decir, en la cultura occidental nos educan, nos preparan para decir que tú tienes que ser licenciado, tú tienes que ser, entonces todo el mundo aspira a ir allá Sí, para sí, sí. llegar a obtener eso. En la cultura nuestra no tenemos licenciatura, no tenemos esa obsesión de llegar a ser algo en la vida mientras estudias. Si no estudias, tú no sirves. Entonces, en la cultura cuna, nuestro conocimiento no es que la comunidad no te obliga a estudiar, como que uno ya convive con eso y después a medida que vas creciendo tú, vas yendo, no sé, por ejemplo, esta es una idea nueva que me acaba de salir, son Sí. las 8:20, me acaba de surgir. Por ejemplo, tenemos una casa grande donde se reúnen todos los días, se llama Onmakenega, casa grande, Ah, donde excelente. todos los días hay reunión, hay encuentro, hay conversatorio y se cuenta historia, se cuenta todo. Entonces yo siento que si un joven llega todos los días, absorbe toda la historia, absorbe toda la cultura, o sea, está en esa escuela. Entonces después, cuando ya tenga una cierta edad, él decide si quiere imitar al Señor que habla con los muertos, que se llama Mazarigar, Camino de los Muertos. Cada vez que alguien se muere, Sí, le sí, sí. cantan para que vayan acompañados. Entonces, o sea, uno decide cositas. Yo digo, wow, entonces pienso que la casa de nosotros, Casa Grande, es una gran escuela, es una gran colegio, es una gran universidad, donde a nadie se le obliga, a donde nadie se le educa para decir que tú para hacer algo en la vida tienes que estudiar, sino tienes que vivir y sentir todos los días. Ya será de ti. Y además trabajo es porque nos dice, y dice Kevin Robinson, el Robinson, que tú te gradúas, aspiras a tener un buen salario. Claro, sí, totalmente. Entonces, en Cunayala nosotros aspira a ser tiene que trabajar en la selva, en la tierra para comer. Entonces, si yo además voy a estudiar un camino, un IGAR, un conocimiento cuna, no, para mí no es aspirar para ser millonario, para tener un buen salario, porque mi salario está en el campo. O sea, esa idea wow, yo dije, no, está interesante ahorita, me parece me parece una filosofía, me parece una tesis para filosofía. O sea, wow, ahorita, hoy, maestro, estoy como brillante hoy, cuidado. No, está muy bien, Sapi. Considero que es parte de la reproducción también. Ahorita es temprano, a veces nuestro ratoncito no gira muy rápido, pero va lento. Pero sí, tiene razón. Fíjate que este profesor Sir, miembro de la caballería inglesa, Robinson,
inclusive se ha dedicado a dar sus conferencias, lamentablemente ya murió, pero yo creo que esos autores eh, nos ayudan a pensar. Ese es el objetivo. Se ve tan joven. Sí, sí, por ahí tenía, él tenía una enfermedad como le pasó a Immanuel Kant, tenía por ahí, un problema motriz muy severo, pero, pues, hizo todo lo posible por tratar de darnos a entender precisamente que el tema de la educación no solamente es un tema de tener un estatus social, sino de sobrevivencia. La educación nos ayuda a sobrevivir en este mundo cambiante. Fíjate que aquí desde México tenemos, desde el Colegios de México, tenemos un autor que ustedes lo han tener muy en simpatía, Miguel León Portilla. Miguel León Portilla es el filósofo de los indígenas, el filósofo desde América Latina, y él dice que en efecto, ese tipo de reuniones que tú comentas, Api, en esa casa, en esas historias, en esa narrativa, en ese folclore, ahí también surge un tipo de educación y filosofía a la vez. A lo mejor no una filosofía como Parménides, como Heráclito, como el propio Zenón o Demócrito, pero un tipo de filosofía de la praxis, es decir, de la práctica. Fíjate que Jean-Paul Sartre llegó a decir que la filosofía es el barro de la historia. También hagamos que la educación sea el barro de nuestra propia historia, joven Sapi. Pues muy bien, ¿qué les parece si entramos ya a la última escuela del pensamiento? Pues ya me dio mucho gusto haber sido su profesor en esta, pues en esta travesía que entramos un poco como si fuera el Titanic, entramos de repente, pero agradezco realmente sus aportaciones. La tarea ya lo tienen, creo que es para el día lunes la entrega, un trabajo final con base en lo que han trabajado en la participación, con base en los trabajos entregados, con base en esas aportaciones, voy a generar una calificación. Había pensado una evaluación, pero yo considero que en estos niveles ya muy superiores, pues ya una evaluación, pues yo creo que la medición está más que expresada en la parte empírica. Entonces, los voy a evaluar y voy a enviar el reporte, Dios mediante, por el miércoles, jueves a nuestra universidad y ustedes también tendrán sus calificaciones personales. Joven Sapi Guanili. Entonces, muy bien. Bien, vamos a terminar con este cognitivismo social. ¿Se acuerdan de Albert Bandura, que hablaba de la imitación, del aspecto de las aportaciones que él expresó? Esta parte de que ahorita vamos a ver un poco a Vygotsky, vamos a ver a Piaget, y les voy a hablar de forma general de una mujer muy rebelde, italiana, que surgió un mito que fue la primera mujer supuestamente en estudiar medicina, pero no fue así, había más mujeres en ese entonces, estamos hablando del siglo XX. Funda una casa hogar llamada la Casa de Bambini en 1908, 1909, y lo que se va a conocer como la Escuela de Montessori. Curiosamente, surge en la época en lugares pobres, Montessori, con su escuela, y ahorita las escuelas son las más caras en México, por ejemplo. Imagínense nada más, y el objetivo de Montessori no era eso, sino trabajar con los pobres, pero es increíble cómo cambia la idea. Los intereses económicos están muy centrados y lamentablemente la educación tiene también un tinte bancario, un tinte económico, se lucra también con eso y a veces un docente pues termina no haciendo bien su práctica. Vemos escuelas, un docente no está bien preparado y causa esos estragos, esas dificultades. Fíjense que cuando revisaron a Rousseau, Rousseau, el contrato social, el Emilio, tratado sobre la ciencia, él hablaba del buen salvaje. Rousseau sabía muy bien qué pasaba en América Latina. El buen salvaje no somos buen salvaje, somos buenos ciudadanos, buenas personas educadas, ¿no? Y de eso se trata. Pero no se les olvide esto que el dinero no garantiza tener educación, también garantiza un poco de voluntad. Es decir, la persona que quiere ser educada va a encontrar la forma, va a encontrar los caminos. Entonces, bien, vamos a ver el último personaje. El propio Carl Rogers pertenece a una escuela que se le llama psicología humanista. Recuerde muy bien, no quiero entrar muy en esto, en estos detalles. De hecho, aquí tengo cerca a mi esposa que es terapeuta, entonces no quiero caer en errores psicológicos.
no soy psicólogo, no es mi rama de especialidad. Soy un humilde filósofo que trata de hacer un poco de filosofía desde México, desde la casa de mi suegra. Entonces, imagínense nada más. Entonces, muy bien. Carl Roger tuvo por ahí, recuerden muy bien que en Estados Unidos hay una mezcla de culturas. eh, Tenemos a estos Chiricahuas que surgen en el siglo XVIII en Arizona, Nuevo México, California, que eran llamados los Pieles Rojas, eran precisamente los dueños de esas tierras que actualmente es una mezcla. Carl Roger pertenece a una religión, lo que es la parte luterana, eh, tiene su madre, llega a tener hasta 8 o 9 hijos. Él crece, tiene un aspecto de hecho muy religioso, Carl Roger, pero él, ¿cuál es su aportación? De la psicología humanista, ¿cuál es su aportación en el ámbito educativo? Él dice que el sujeto que llega, que es decir, él habla de su consultorio, pero el consultorio es la aula de clases para nosotros los docentes. Un consultorio es un aula de clases. El alumno llega y no solamente vas a ver a ese sujeto que trae una necesidad, sino vas a ver también a una persona que trae tras de sí una cultura. El sujeto que llega al aula de clase es aquel que carece, es aquel que padece, por eso necesita ser educado. El docente, ¿quién es aquel? El que conoce su ignorancia. ¿Se acuerdan muy bien la máxima de Sócrates, que lo toma del oráculo de Delfos? Conócete a ti mismo. Ese de conócete a ti mismo, ¿qué significa? Un docente, la cualidad que debe de tener un docente, lo comenta Carl Roger también en voz de Sócrates, la humildad. La humildad para conocer tu propia ignorancia, la humildad para conocer y también la humildad para poder ser, para poder educar a otros. Carl Roger es el creador de la perspectiva de el enfoque centrado en la persona. Él lo ve del punto de vista de su consultorio, un consultorio no tipo psicoanalista, donde está precisamente, donde el psicoanalista no mira al sujeto. Ojo, nada más lo veo de manera general. He leído a Freud, pero del punto de vista filosófico. Freud, de hecho, fue judío, Totem y Tabú. Tenemos también el malestar en la cultura, Carl Gustav Jung con el concepto del yo, pero eso es puro psicoanálisis profundo. Ahorita les lo voy a hablar de forma general también. Pero Carl Roger dice, veremos al sujeto que viene al aula de clase, pero hay un riesgo en todo esto. Como la escuela se está convirtiendo en un ámbito mercantil, ya no es posible ver a un sujeto individual. ¿Por qué? Porque el docente tiene que dar clases a 70, 80 alumnos en un aula de clases. Es imposible tener un tipo de educación personalizada si lo que se pretende es al menos dar el temario durante un periodo de tiempo. Esa es la dificultad. Carl Roger, pues, es interesante y nos brinda esa generalidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, joven Sapi, Guanili? Bien, vamos bien. Muy bien, excelente. Recuerden muy bien que eh, lo humano, lo humano no te lo da un animal, es decir, lo humano te contagia, es decir, un humano contagia del otro humano para que nosotros podamos tener ciertas características. ¿Se acuerda que habíamos visto? Fíjese que Voltaire tiene un texto por ahí que se llama las abejas perdidas. Voltaire habla sobre los niños salvajes. ¿Se acuerdan los niños salvajes de Víctor de Francia? Hay casos también de niños que se han convertido en salvajes, no es por huir de una sociedad de guerras, sino que sus propios padres, su propio padre lo encierra en un sótano y no existe una interacción con otros. Lo que dice el propio Carl Roger es que no solamente el docente va a educar en el aula, sino el propio alumno se va a educar a su otro. En el momento de convivir, en el momento de preguntar cuál es tu nombre, a qué te dedicas, cuál es tu juego favorito, etcétera, el propio alumno, está socializando, pero no solamente eso, sino está aprendiendo a ser humano. Porque recuerden muy bien, a nivel idea, no a nivel cuerpo, porque hay una teoría ahí que yo no estoy nada de acuerdo con ella,
A nivel idea, nosotros nos vamos construyendo. La idea se construye socialmente. ¿Qué significa esto? Que no estamos completos todavía, estamos incompletos. ¿Y qué nos falta? La educación completa lo que nos falta. Eso no se les olvide. Eso es un tema también muy antropológico. Nos completamos, por eso vamos a la escuela. Si tuviéramos completos, ¿para qué existe la escuela? La escuela existe para eso, para completar algo que todavía no está terminada. Muy bien, eso es lo que nos comenta acá Roger. Voy a todo galope porque ustedes saben que el tiempo lamentablemente es limitado y yo pues soy un humilde mortal, no soy Prometeo, entonces el tiempo me domina totalmente. Bien, aquí habla sobre el concepto de la empatía. Yo creo que hace poco, fíjense, bueno, no sé de qué religión son, pero, claro, respeto sus creencias de cada uno de ustedes, pero hace poco, yo he seguido al teólogo Francisco, a este argentino, que acaba de sacar, les platiqué un libro, una encíclica, cada uno de los papas tiene que escribir una encíclica, bueno, Pedro fue el primer papa, él pues no escribió una encíclica porque no sabía ni leer ni escribir, pero acaba de sacar una encíclica este teólogo Francisco, se llama Tutti Fratelli. Eh, esta encíclica, título italiano, él habla sobre un problema de la empatía. El problema de este tiempo no solamente es un problema económico, sino es un problema de empatía, de entender al otro. Y tiene razón, porque, por ejemplo, aquí en México, las vacunas hemos visto con mi esposa, pues a lo mejor lleguen en marzo. Y ya no era la de Pfizer, porque la de Pfizer supuestamente ya no hay, pero ahora sabemos que Canadá tiene el triple de vacunas, los países en desarrollo tienen ya, han acaparado todo. Empatía, cero empatía. El prójimo que se lo lleve el diablo. Lo importante soy yo. Entonces, este exceso del yo, este exceso del ego, lo vamos a ver ahorita con Vygotsky, que él le va a llamar el egocentrismo. Entonces, este tipo de empatía es peligroso, porque al final de cuentas, uno, pues uno está sano hasta ahora y qué bueno, pero en el momento de que uno no es empático, pero en el momento que uno necesite del otro, el otro te puede decir, no fuiste empático conmigo. Es tu tema, es tu problema. Imagínense nada más, actualmente, por ejemplo, en la Unión Europea, nos hemos dado cuenta que no eran tan buenos samaritanos. Cada quien se está viendo como puede. Entonces, cada país está sufriendo y esa es la gran dificultad. Entonces, volvamos sobre la mesa las cosas comunes de la vida, que es ver al otro, poder entenderlo. Eso es el tema y eso es lo que nos dice Carl Roger, el psicólogo humanista del siglo XX. Si alguien quiere ahondar, adelante. Yo, por ejemplo, aún siendo filósofo, me gusta la educación. Se puede decir que soy un filósofo de la educación. Me encanta la educación porque sé muy bien que la educación no puede arreglar todo, pero puede contribuir a arreglar ese todo. Entonces, eso es importante. Muy bien. Eh, sale pues, ya casi termina nuestra primera sesión. Sale pues, vamos con el constructivismo, siguiente escuela del pensamiento. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Señorita Iguanili, joven Sapi, ¿alguna pregunta hasta acá? No, 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 no. Nada más absorbiendo todo. Pues muy bien, joven Sapi. Bien, vamos a entrar a otra escuela del pensamiento que claro está, al igual que la política aquí en México, levanta la mano el constructivismo para oponerse al conductismo, que el conductismo eh, ya no da la línea, porque sabemos muy bien que existe una línea entre nosotros los seres humanos y el mundo animal. Hace poco Sabater, hablando de Sabater Sapi, en su libro El valor de educar, si alguien lo quiere ahondar, a lo mejor ya lo leyeron ustedes, El valor de educar de Fernando Sabater, habla sobre el concepto de la perfección. Por ejemplo, los animales ya son perfectos, porque ya están cerrados en sí mismo. La perfección es cerrarse en sí mismo. Lo imperfecto es estar abierto. Entonces, un animal, una pantera, ya sabe qué hacer. Un animal no es tonto. Un perro ya sabe qué hacer, pero el ser humano no lo sabe.
Por eso es importante el concepto de la libertad. La libertad es llegar a ser. Eso es el concepto de la libertad, llegar a ser lo que debes de hacer. Entonces, el constructivismo, ojo, es una postura epistemológica que narra, el constructivismo es una postura eh, epistemológica, filosófica, psicológica, que narra que no solamente la idea está en la mente, sino también está en los objetos de la realidad, los objetos que convivo. Eh, en el lenguaje filosófico se le llama objetos artificiales. ¿Qué es un objeto artificial? Un celular, mi soma que traigo aquí en el porroncito, aquí, este es un objeto artificial. Objetos naturales, vemos que cuando nacemos, las cosas ya están hechas en el ámbito natural. El hombre no se ha involucrado, están ahí. Entonces, ese constructivismo, que es una postura epistemológica, genética, como lo vamos a ver con Piaget, dice que un sujeto debe de construir su conocimiento a través de estímulos. Ese tipo de estímulos, ¿quién lo va a dar? El docente, el aula de clases, los objetos. Todo eso va a ir desarrollando el pensamiento. Fíjense, yo conozco, claro, en idea nunca lo conocí, me hubiera gustado darle la mano, Ramanujan, el de la India, el matemático de la Universidad de Cambridge. Él no estudió nada, ni fue a la escuela, pero conoció ese estímulo a través de unos libros que encontró por ahí, libros de física. Empezó a leer y aprendió solo por sí mismo física muy elevada. Hizo su cálculo infinitesimal. ¿Se acuerdan que el cálculo infinito lo toma de Empédocles, lo toma de Demócrito, los presocráticos, que un cálculo no tiene fin a través de los números, porque los números naturales sabemos que ahora son infinitos? Lo toma Ramanujan y llega a ser miembro del prestigioso colegio de Cambridge. Sin ir a la escuela, llegó directo y hizo su doctorado en física. Ese tipo de constructivismo es que si uno quiere ser sabio, claro, primero hay que saber que no sabes. Partes de que no sabes y a raíz que te des cuenta que no sabes, vas a empezar a saber. ¿A saber cómo? Por tú mismo. Lo que propone el constructivismo es que el alumno no siempre esté en la escuela, sino que se domine a sí mismo, se autodisciplina a sí mismo y pueda aprender. De eso se trata el constructivismo, el tipo de epistemología genética. Muy bien, sale pues. Aquí, rápidamente, si logra bien la diapositiva, la naturaleza del aprendizaje. Este concepto de naturaleza se comenta en griego, Physis se dice en griego naturaleza. Entonces, si nosotros podemos ver, a veces, ojo, a veces existen más recursos fuera del aula que dentro. Si uno pretende educar, fíjense que yo soy un filósofo de la calle. Si yo volviera a regresar al aula, que a lo mejor, quién sabe, por este tiempo, me gustaría sacar a los alumnos al parque, a sentarnos, porque la vida es eso. La vida es lo que estamos ahí. Es decir, si una escuela, si una aula de clase no te prepara para vivir, va a ser un tipo de educación imperfecta, muy imperfecta. Entonces, no se les olvide esto. A lo mejor ve en un futuro al joven Sapi dando una clase afuera de Liverpool, afuera de una tienda, Sears, Iguanil, imagínense, en un campo de fútbol dando una plática, dando sus clases, sería fantástico. A mí me tocó, fíjense, en una escuela, le he platicado a mi esposa que saqué a mis alumnos a caminar, a hacer un peripatos en un estacionamiento y llegó unos policías y nos comen, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Como si fuéramos tipo revolucionarios. Le dije, estamos haciendo educación, pero aquí no se puede hacer, pues ya se está haciendo, ¿no? Estamos aquí haciendo educación. Entonces, ese es el tema del constructivismo y es lo que nos trae a este tipo del pensamiento. Muy bien.
Aquí habla sobre un concepto de la parte de la interioridad, la parte intrínseca. Sabemos que un objeto en sí es inanimado, carece de vida, carece de sentido. Entonces, en el momento de que tú tomas ese objeto, le das una forma, se convierte en un instrumento pedagógico. A eso se refiere esta diapositiva en el concepto del conocimiento. Pero ojo, no se les olvide esto. Si no existieran los objetos, fuera imposible tampoco el aprendizaje, porque uno aprende haciendo comparaciones, uno aprende tomando el objeto. Un objeto que sería un libro, una pluma, un cuaderno, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes, ya nos queda 2 minutos para ir sacando un poco el gallo, porque traigo un gallo aquí impresionante. Aquí se le dice, no sé si allá se le dirá, pero traigo un gallo tipo ganso, y es un ganso, ya, ya está saliendo, como que está saliendo poco a poco. Bien, jóvenes, pues muy bien, ya falta 2 minutos. Ahorita vamos a ir terminando. Me gustaría también escuchar sus impresiones sobre nuestras clases, sobre un servidor, que recuerden muy bien que un docente no va a convencer a nadie, un docente no va a caer bien, sino un docente va a enseñar. Ese es el objetivo de un profesor, de un docente, porque cuando un docente pretende ser popular, es imposible. Cuando un docente pretende convencer a alguien, no es política. De hecho, ahorita en México está dura la política, todo el mundo, tú, comerciales tras comerciales. Pues muy bien, ¿qué les parece si tomamos un receso, joven Sapi, apreciable Guanili? Y ahorita regresamos con un suizo que estudió biología llamado Jean Piaget. Muy bien, ahorita nos vemos, jóvenes. Maravilloso. Sale, vale.